bonita semana. Ay, que todos estén bien, que estén atendiendo todos los cursos. Ya falta poquito. Ya la próxima semana es, bueno, esto es 10, 11 y 12 y ya acaba. La semana 12 es la semana más chill, creo que, del parcial, porque es más que todo, biogenética, biotecnología. Básicamente es lo que vamos a ver es la parte genética y las innovaciones genéticas que se hacen, ¿no? Los elementos transgénicos, la oveja Dolly, todo eso, ¿no? Y la próxima semana, como les dije, esta y la próxima son semanas un poquito complejas porque es la parte ya molecular, ¿no? Y básicamente el dogma de la biología que les estaba diciendo. Y bueno, ya, ahora sí vamos a empezar. Voy a apagar mi cámara porque si no el internet se me va. Pi, 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 pi. Pero bueno, ya. Entonces, replicación y transcripción del ADN. Para esto voy a explicar un poquito sobre todo lo que es, recordar un poquito de lo que hemos visto la semana pasada, no sé si se acuerden, pero vimos el núcleo y vimos el núcleo, el nucleolo, ¿no? Los ribosomas, el ADN y bueno, vamos a hablar básicamente de este tema, todo lo que es ADN. Así que el ADN, para esto hay que saber qué es. Bueno, ADN o ácido desoxirribonucleico. Está en el núcleo, como lo vimos la semana pasada, y aquí está nuestra información genética. Entonces, ¿por qué está formado el ADN? El ADN está formado básicamente por hebras, ya, dos hebras, que se enrollan formando una doble hélice. Y esta doble hélice, de recontra chueca mismo, esta doble hélice es algo así como esta imagen. Vemos acá a dos serpientes. Una va para un sentido y otra va para el otro. Y cada una de las dos hebras que componen pues el ADN es una cadena de polinucleótidos, o sea, una cadena de nucleótidos tras otro. Entonces, vamos a ver qué son los nucleótidos. Los nucleótidos son moléculas orgánicas, recordando un poquito química, formadas por un azúcar de 5 carbonos, un grupo fosfato y una base nitrogenada o base nucleica, ¿no? O también base, ¿no? En el caso del ADN, el azúcar de 5 carbonos es la desoxirribosa. Para del ADN es la ribosa, ácido ribonucleico. Entonces, en la desoxirribosa tiene este aspecto de pentágono, ¿no? Y las puntas del pentágono son 4 carbonos y como vemos, una molécula de oxígeno. Y el quinto carbono está fuera del anillo y se va a unir al grupo fosfato. Ahora, los elementos del azúcar y fosfato son los mismos para los 4 nucleótidos que componen el ADN. Ahora, ¿qué se diferencian? En la base nucleica que se une el primer carbono del azúcar. Entonces, hay 4 bases nucleicas que dan el nombre a los nucleótidos, ¿no? La adenina, timina, citosina y guanina. ¿Ok? Y esto pues cambia del ARN y el ADN, ¿no? Entonces, estas bases pueden ser purinas o pirimidinas. Las purinas, que son guanina y adenina, están formadas por dos anillos heterocíclicos. Y las pirimidinas, que son en este caso citosina y timina, están formadas por un solo anillo. Entonces, bueno, acá una mnemotecnia, ¿no? Citosina y timina junto con el nucleótido que es el del ARN, que es el uracilo, este de acá, este es del ARN. Son todas estas pirimidinas, ¿ok? Y los nucleótidos se unen eh, mediante sus grupos de azúcar y fosfato. Entonces, el grupo fosfato del carbono 5 del azúcar de un nucleótido es el carbono, bueno, este de acá, el carbono 5. Este carbono es importante, ¿por qué? Porque forma un enlace covalente con el tercer carbono del azúcar del siguiente nucleótido, este de acá, el carbono 3. Entonces, esto hace que la cadena del ADN sea una como columna vertebral de azúcar fosfato y le da la dirección
Entonces, una de las cadenas va desde el extremo 5 hacia el extremo 3 y otra va desde el extremo 3 al extremo 5. Entonces, el ADN por eso es una molécula antiparalela. Y básicamente son como dos serpientes enrolladas, lo que les dije, juntas, pero están, como ven, en direcciones diferentes, ¿no? Una para arriba y otra para abajo. Entonces, para formar la doble hélice, los nucleótidos necesitan a sus bases, adenina, timina, citosina y guanina. Y esto para formar enlaces de hidrógeno, con las bases más que todo de la hebra opuesta. Y las bases forman enlaces según esta regla, que es la regla del emparejamiento complementario de base, que lo vamos a ver un poquito más en el siguiente tema, pero vemos que básicamente en el ADN la adenina siempre se empareja con timina mediante dos enlaces de hidrógeno y luego citosina siempre se empareja con guanina con tres enlaces de hidrógeno. Acuérdense esto porque de esto siempre preguntan en el examen. Igual lo voy a hacer en el repaso para el final con ustedes. Si hago un repaso con sociedad les aviso, pero esto es importante recordar porque sí, he visto que lo preguntan ya en dos exámenes, entonces acuérdense de esto. Bueno, seguimos. Los enlaces de hidrógeno son débiles, acuérdense. Son más débiles que los enlaces covalentes que tienen unidas las hebras. Entonces, estos enlaces de hidrógeno se pueden romper fácilmente y se pueden reformar cuando el ADN se transcribe en ARN o se replica en la división celular. Entonces, el ADN es una molécula muy organizada. ¿Por qué? Porque las dos hebras se enrollan eh, una vez cada 10 pares de bases, acuérdense. Cada 10 pares de bases se van a enrollar. Y esa torsión, el giro, va a hacer que la molécula del ADN desarrolle surcos que son mayores y surcos menores. ¿Ok? Y estos surcos son espacios que pueden ser más o menos grandes entre las hebras y donde las proteínas pueden unirse al ADN para regular sus funciones, ¿no? Entonces, el ADN es una molécula muy larga que mide más o menos 2 metros de longitud, ya cuando está completamente estirada. Y para que las 46 moléculas de ADN, o sea, una molécula por cada cromosoma, acuérdense que tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas. Entonces, para que cada molécula de ADN pueda estar en un núcleo, las células, ¿qué es lo que hacen? Tienen que empaquetarlas. ¿Y cómo las empaquetan? Bueno, esto ya lo vimos un poquito el tema pasado, pero nosotros tenemos que tomar bueno, el núcleo para condensar todo este ADN que les dije que mide 2 metros de largo, entonces no puede entrar, tiene que tomar la molécula de doble cadena y la envuelve con proteínas que son las histonas. Entonces, las histonas vienen en grupos de 8 y están dispuestas en 4 pilas de 2 y están cargadas positivamente, ¿no? Entonces, en los grupos fosfatos de las cadenas de ADN están cargados negativamente. Entonces, cargas opuestas se atraen, ¿ya? Entonces, la doble hélice se envuelve 2 veces cada grupo de 8 histonas y forma un nucleosoma. Ahora, los nucleosomas se parecen un poco a como unas cuencas de hilo y se acercan y se empaquetan más como fibras de cromatina. Ahora, la cromatina, como recordando un poquito la clase pasada, tiene dos variantes, eucromatina, heterocromatina. Y la eucromatina, en la eucromatina los nucleosomas están más sueltos porque contienen los genes o las regiones de ADN que la célula utiliza con más frecuencia para fabricar proteínas. Entonces, la heterocromatina, los nucleosomas están más densamente empaquetados porque tiene genes que la célula rara vez utiliza o casi nunca utiliza, ¿no? Ahí está la diferencia. Entonces, en la mayor parte de la vida de la célula, las fibras de cromatina flotan ya dentro del núcleo, como más o menos fideos, fideos ricos en ADN. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la célula se prepara para la división celular,
estos fideitos de ADN se vuelven más organizados para que el ADN pueda replicarse y cada una de las dos células hijas pueda obtener una copia idéntica del material genético. ¿Ok? Entonces, antes de la replicación, cada uno de los fideitos de cromatina representa un solo cromosoma, que está formado pues por una cromátida, ya, una cromátida que tiene una molécula de ADN. Entonces, 46 cromosomas, 46 cromátidas, 46 moléculas de ADN. Entonces, en la replicación, cada cromátide se va a copiar y pegar. Entonces, es el doble la cantidad de ADN. Las dos cromátidas son idénticas entre sí y al molde genético. Entonces, se unen en el centrómero, que es este de acá, y ¿qué es lo que hacen? Forman un solo cromosoma. Entonces, después de la replicación, aunque hay 46 cromosomas en el interior del núcleo y están formados por dos cromátides cada uno, entonces hay 92 cromátides que básicamente corresponden a 92 moléculas de ADN. Y después de que la célula se divide, las cromátides hermanas pues se separan y cada célula hija obtiene una cromátide formada por una molécula de ADN. Entonces, volvemos de nuevo a lo mismo, 46 cromosomas, 46 cromátides, 46 moléculas de ADN, que parecen fideos de cromatina, ¿no? Dentro del núcleo. Ya. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? ¿O lo repito de nuevo? Si está todo bien, me ponen un like. Si quieren que repita de nuevo, me ponen un corazoncito. No, perdón, una carita sorprendido. Ok, entonces ya creo que está todo bien. Pero por si acaso, vamos a volver a verlo. Entonces, como les dije, este tema es básicamente centrado al dogma de la biología. Y el dogma de la biología nos habla de cuando una molécula de ADN pues va a copiar su cadena molde, como les dije, en una molécula de ARN y esta molécula de ARN sintetiza básicamente proteínas. Lo hubiera puesto acá, ¿no? Después en el PPT que les pase se lo voy a poner. Entonces, como veremos la replicación y transcripción, vamos a hablar de las ADN polimerasas, ligasas, helicasas, todas las enzimas que son necesarias para este proceso, que lo vamos a explicar más adelante. Pero acuérdense lo que les dije, acuérdense la diferencia. En el ADN tenemos adenina, citosina, timina y guanina, y en el ARN tenemos adenina, citosina, uracilo y guanina. Entonces, por si se los preguntan, timina cambia por uracilo, por si acaso. Y bueno, en las bases nitrogenadas, en lo que les había explicado, las purinas, adenina y guanina, y las pirimidinas, citosina, timina y uracilo, lo que les dije de la memotecnia. Entonces, las bases nitrogenadas se unen por puentes de hidrógeno. Y los nucleótidos se unen por enlaces fosfoéster. ¿Ok? Básicamente esa partecita de ahí. Bueno, y esto ya lo explicamos. Las histonas son carga positiva por los aminoácidos de carga positiva. No, las histonas de los nucleosomas asocian la carga negativa del ADN porque tienen aminoácidos de carga positiva. Acuérdense de lo que les dije. Por los opuestos se atraen, ¿no? Las histonas son de carga positiva y los grupos fosfatos son de carga negativa. Esto de acá. ¿Y cómo se condensa el ADN? Ahora, algo que también les mencionaban en su teoría es el concepto de los genes, ¿ya? El gen es una partícula de material genético que se halla dispuesta en un orden fijo a lo largo del cromosoma y determina la aparición de los caracteres hereditarios en los seres vivos. Quizá les puedan
preguntar el concepto. Quizá no, quién sabe, pero es siempre que lo tengan en cuenta. Y el flujo de la información genética, vamos a ver, el ADN se replica primero y luego pasa el proceso de transcripción, en el cual el ADN se convierte en ARN y la traducción de ARN a proteína. Acá está. Ah, ya recuerdo por qué no se los puse, porque lo había puesto acá. Y bueno, entonces vamos a empezar con la replicación. En la replicación vemos, para recordar un poquito del tema pasado, el ciclo celular varía de acuerdo a los tipos de tejido en el que nosotros nos encontramos. Hay células que tienen un ciclo celular bastante coordinado, como por ejemplo la piel, ya el epitelio que se encuentra en la piel. Vamos a ver que estas células pues se van a estar en constante división porque necesitan constantemente, tienen que estar expuestas a bastante daño, entonces necesitan renovarse. Y hay células que tienen este ciclo celular muy lento, como por ejemplo los hepatocitos, ya que es un ciclo celular que básicamente varía de acuerdo a los estímulos. Si nuestros hepatocitos están funcionando bien, pues este ciclo celular no va a durar, no va a ser tan rápido, ¿no? Va a durar años hasta que haya un estímulo que lo obligue a dividirse para poder regenerar. En el caso de que, por ejemplo, tengamos cirrosis o de que haya em, un tumor, ¿no? Y tengamos que extraerlo, entonces el tejido se ve obligado a hacer esta replicación, a generar nuevos hepatocitos. En el caso de tejidos que no sufren de división, por ejemplo, las neuronas, ya, y los cardiomiocitos en el corazón, estos son tejidos permanentes que no ni siquiera tienen este ciclo porque no se dividen. Permanecen, en este caso, en interfase bastante tiempo, fase G0, perdón, fase G0, que no se dividen. Por eso no hay cáncer de corazón. Entonces, este ciclo celular, pues la célula condiciona que esté dividiéndose activamente, proliferando. En este caso podrían ser células malignas o células, como les dije, de la piel, o que se esté preparando para dividirse en dos células hijas, como los hepatocitos. Entonces, para recordar, el ciclo celular tiene una interfase, que la interfase tiene su fase G1, S y G2, y la célula se va a preparar para la división, y luego viene la mitosis, que es cuando la célula se divide. Entonces, en la fase S, la célula realiza la replicación del ADN, y esto siempre es pregunta de examen. Entonces, los 46 cromosomas se duplican para que cada célula hija pueda obtener su propia copia del material genético. Y un cromosoma está formado por una sola molécula de ADN que tiene dos hebras que se envuelven una alrededor de la otra para formar la doble hélice, ¿no? Para formar esta doble hélice. Y cada hebra de ADN está compuesta por nucleótidos, como lo hemos dicho. Adenina, citosina, timina. Y los nucleótidos forman enlaces de hidrógeno con los nucleótidos complementarios de la otra hebra. Eso también preguntan a veces, ¿no? Y las cadenas están en una dirección opuesta. Ahora, esta replicación del ADN puede describirse como semiconservativa. ¿Y esto qué significa? Que cada hebra de la doble hélice actúa como un molde y a partir de este molde se va a formar una nueva hebra que va a ser complementaria. Entonces, el cromosoma original se va a dividir en dos copias exactas y cada una de ellas va a estar formada por una de las hebras originales y otra de las nuevas. ¿Ok? Entonces, esta replicación tiene tres pasos: iniciación, elongación y terminación. La iniciación comienza cuando un grupo de proteínas se une para formar el complejo de prerreplicación.
Y este complejo de replicación busca secuencias específicas de nucleótidos a lo largo de la cadena de ADN, que son los orígenes de replicación. ¿Ok? Entonces, la cadena de ADN es tan larga que la replicación del ADN comienza en varios orígenes a lo largo de los cromosomas simultáneamente. Entonces, estas secuencias especiales de nucleótidos tienen muchas bases de adenina y timina. Como la adenina y timina están unidas por solo dos enlaces de hidrógeno, la enzima ADN ligasa, que aquí vamos a mencionarla, es muy importante, esta de acá, va a separar las dos cadenas. Separa las dos cadenas. Y esto hace una horquilla de replicación. Entonces, las dos puntas de la horquilla son las dos hebras que están separadas entre sí. Las hebras simples de ADN pueden volverse un poco inestables. Entonces, para ayudar a que no se vuelvan a juntar, intervienen otras moléculas que son proteínas de unión del ADN monocatenario que se unen a cada una de las hebras solitarias. Entonces, cuando la ADN ligasa rompe los enlaces, los segmentos de ADN que se encuentran en esta comienzan a rebobinarse. Entonces, la ADN helicasa ya va a hacer pues que esos enlaces se rompan, ¿no? Y los segmentos de ADN, bueno, van a hacer de que la doble hélice se enrolle bastante. Y bueno, acá básicamente, si separas, ¿qué es lo que dicen? Un ejemplo, si separas la trenza por la mitad, entonces las puntas van a quedar más apretadas. Entonces, el enrollamiento excesivo del ADN, que es el punto de la imagen, ralentiza la replicación. Entonces, la ADN topoisomerasa, que es una enzima muy, muy importante, que lo van a ver hasta después, eh, trabaja adelante de la adenelicasa y afloja las espirales apretadas, ¿no? Entonces, ¿cómo hace esto? Rompe suavemente una hebra, afloja la tensión del rebobinado y la vuelve a enmendar, pero sin tensión. Y luego el segundo paso es la elongación, ¿no? La elongación. Entonces, en la elongación necesitamos a la ARN primasa, otra enzima muy importante. Entonces, en el ADN, bueno, el ADN utiliza una ribosa en lugar de desoxirribosa para sus nucleótidos y en lugar de la timina, uracil. Entonces, la ARN primasa es circular y por ahí sintetiza aleatoriamente pequeñas longitudes de ARN que solo tienen unos pocos nucleótidos de longitud. Entonces, estos son los cebadores de ARN, ya, cebadores o primers. Entonces, al menos uno de los cebadores de ARN será complementario a la cadena de ADN abierta y se unirá. Entonces, la enzima ADN polimerasa, ¿qué es lo que va a hacer? Puede engancharse a este segmento corto de doble cadena y la ADN polimerasa puede añadir más nucleótidos complementarios al molde de la cadena. Entonces, la ADN polimerasa se mueve en dirección de 3 a 5 a lo largo de la cadena molde porque el extremo 3 tiene el grupo OH que es necesario para la síntesis. Entonces, la cadena opuesta se forma en la dirección de 5 a 3. Entonces, la replicación de la cadena molde de ADN se realiza normal, sin ningún problema. Y la nueva cadena de ADN es la cadena principal. Ahora, para la otra cadena molde de ADN, que va del 5 a 3, es un poquito más complicado porque el cebador o primer de ARN es antiparalelo y está orientado hacia el otro lado. Entonces, para que la nueva cadena de ADN crezca hacia la horquilla de replicación, la ADN polimerasa tiene que añadir nucleótidos al extremo 5 del cebador, pero no es posible porque los nucleótidos solo se añaden al extremo 3.
¿ok? Al extremo 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ARN primasa establece una serie de cebadores que se unen a diferentes puntos a lo largo de la cadena molde, ¿no? Entonces, hay bastantes extremos 3 libres y la ADN polimerasa añade nucleótidos a los extremos 3 de cada uno de los cebadores. Y a los fragmentos crecientes de ADN son los fragmentos de Okazaki, otro concepto que siempre preguntan, ¿no? Y cada uno de estos fragmentos va a crecer lejos de la horquilla de replicación hasta que se van a encontrar. Entonces, la ADN polimerasa no puede unir dos fragmentos de Okazaki. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los une otra enzima, que es la ADN ligasa. Entonces, una hebra de ADN va a estar acabada o va a estar retrasada. Entonces, el paso final de la replicación del ADN es la terminación. Y al final del cromosoma hay una región de ADN en la que se van a repetir secuencias de nucleótidos. Estas secuencias de nucleótidos van a ser estas de acá, TTAGGG. Y esta parte del cromosoma es el telómero. Entonces, la secuencia del ADN en el telómero indica a la ADN polimerasa que se salte de la hebra justo antes de replicar al ADN hasta el final. Y las secuencias, estas de acá, TTAGGG, que se repiten, no codifican nada. Entonces, ningún gen se libra de ser replicado. Y los telómeros son trozos de plástico de los cordones de los zapatos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Protegen, ¿no? Existen para proteger el propio cordón. Y cada vez que se replica la cadena del ADN, la nueva cadena es ligeramente más corta que la cadena molde porque se pierde un poco del propio telómero, ¿no? Entonces, tenemos una cantidad limitada de posibles divisiones disponibles para cada una de nuestras células. Y antes de que esas divisiones empiecen, tenemos, bueno, acortar los genes es, bueno, tenemos que preocuparnos porque no es nada bueno. Y este es el límite de Hayflick, o es la prueba científica detrás del concepto de la mortalidad, ¿no? Así se le dice también. Y bueno, acá la replicación del ADN es el proceso mediante el cual la molécula de ADN hace copias de sí misma, lo que les dije, y a partir de una molécula de ADN se generan dos moléculas de ADN y cada una tiene una hebra original y una hebra nueva, o donde ocurre en el núcleo. Esto es lo que ya les dije, acuérdense de esta partecita de acá. Por cierto, las diapos del tema pasado están en el Teams, donde siempre las pongo, revísenlas, porque la parte del núcleo, sobre todo el ciclo celular, es muy importante con respecto a la replicación y la transcripción. ¿Ok? Y bueno, se da aquí en la fase S de síntesis. Y las enzimas que les mencioné, ¿no? La ligasa, la topoisomerasa, la ADN primasa, la ADN ligasa, todas esas. Y acá, bueno, podemos ver esta imagen que no está tan bonita, pero nos hace señalar la importancia de estas enzimas. Como mencionamos, la ADN helicasa abre la doble hélice en las horquillas de la replicación. La girasa controla el superenrollamiento, ¿no? La polimerasa, responsable de la síntesis de ADN, añade nucleótidos, pero esto siempre acuérdense, que es lo que les dije, solo pueden agregar nucleótidos al extremo 3 de la cadena del ADN, ya las ADN polimerasas. Nunca lo hacen en el sentido opuesto. Esto siempre lo preguntan en el examen. Y necesitan a un cebador o primer, también se llama, ¿no? Y pueden corregir, eliminando la gran mayoría de nucleótidos equivocados. La primasa requiere un precursor, cebador o primer, otro nombre más. Primasa o ARN polimerasa sintetiza cebadores o primers, ¿no? La ligasa, lo que les dije, si dos fragmentos de ADN tienen extremos complementarios, los puede unir a una molécula, ¿no? Acá, esto me encanta, esta imagen se ve bien bonita. Y la replicación de ADN.
en procariotas, que era algo que les mencionaban en la teoría también. La ADN polimerasa 3, en este caso, realiza la síntesis de ADN. Y la ADN polimerasa 1 remueve los primers y alarga estos fragmentos de Okazaki que ya mencionamos. Entonces, la replicación se origina en el origen de replicación, acuérdense. Y en la hebra retrasada hay varios primers, uno por cada fragmento de Okazaki. Y acá hay una síntesis continua de fragmentos de Okazaki. ¿Y cómo se unen? En este caso, para polimerizar nuevos nucleótidos, pueden unirse en este caso de 5 a 3. ¿Ok? Y en este caso polimerización de 5 a 3, y exonucleasa, en este caso, vas a remover el primer del ARN, mientras que la ADN ligasa une los fragmentos de Okazaki, los fragmentos de ADN, fragmentos de Okazaki, perdón, y genera la hebra continua. Ahora, en eucariotas es más complejo porque, como les dije, el material nuclear no está desnudo, entonces hay varias histonas y tiene diferentes grados de condensación. Entonces, es por eso que es mucho más difícil. Generalmente estudiamos la replicación de ADN en procariotas. Y los cromosomas eucarióticos, pues, como tienen, debido a su longitud, hay varios orígenes de replicación. Entonces, lo que les dije es semiconservativa, acuérdense de esto, se producen dos moléculas de ADN compuestas por una hebra parenteral y una hebra nueva. Bidireccional, asimétrica también, pero más que todo la propiedad semiconservativa, ¿ya? Por una hebra parenteral y una hebra nueva. Bidireccional también se dice porque se produce hacia ambos lados de la burbuja de la replicación. Asimétrica, síntesis continua en la hebra líder o conductora y síntesis continua en la hebra retrasada. Ahora, este cuadrito me encanta porque les como que resume todo, ¿no? Resume bastante. Y vemos acá que, por ejemplo, en procariotas se realiza la replicación del ADN en el citosol y en eucariotas en el núcleo. En procariotas, como les dije, un solo origen de replicación es más fácil, en cambio en eucariotas hay varios orígenes de replicación. Y acá hay menor tamaño de fragmentos de Okazaki, pero acá hay mayor tamaño de fragmentos de Okazaki. Requiere el desempaquetamiento de estructuras más complejas y acá no requiere el desempaquetamiento complejo de ADN. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿todo bien? Si todo está bien, me ponen un corazoncito, o si quieren que repita algo, me ponen una carita sorprendida, porfis. Ok, entonces, transcripción. Es un poquito largo este tema, yo les advertí. Así que si quieren, pueden traer algo para tomar o algo para comer, que creo que es la hora de la cena también. Bueno, entonces la transcripción vemos que se da en el núcleo, ¿no? En el núcleo, en el ADN, y el ADN está formado por genes, como les dije, y cada gen es una parte específica del ADN, codifica una proteína. Y los genes se pueden convertir en proteínas en dos pasos, en la transcripción y en la traducción. Ahora, la transcripción es el primer paso en la creación de una proteína durante la cual se lee un gen específico y se copia una molécula individual de ARN mensajero, que es un plano con instrucciones sobre qué proteína vamos a construir. Entonces, ya, el ADN, como hemos visto, tiene dos cadenas que se envuelven para formar la doble hélice, ¿no? Y tiene nucleótidos, ya en nucleobases también se les dice, y estos nucleótidos son complementarios. Ahora, estas dos cadenas, una cadena es la codificante o la cadena disentido y la otra cadena es la cadena molde o la cadena antisentido.
Entonces, la cadena codificante tiene una secuencia codificante de nucleótidos que sirve de plano maestro para la proteína. Y la cadena molde tiene una secuencia de nucleótidos que es complementaria a la secuencia codificante, a la secuencia de la cadena codificante. Las dos cadenas de ADN tienen una dirección. La cadena codificante va desde el extremo 5 hacia el extremo 3 y la cadena molde va desde el extremo 3 al extremo 5. Entonces, como les dije, las serpientes van en direcciones diferentes. Entonces, si la cadena codificante tiene el espectro de el extremo 5, adenina, adenina, timina, citosina, y luego va al extremo 3, la cadena molde pues tiene lo contrario, ¿no? Empieza por el extremo 3, tiene los aminoácidos al revés, y luego va, bueno, los nucleótidos, perdón, al revés, y luego va al extremo 5. Entonces, la transcripción comienza con la separación del ADN de la cromatina y la deshielización, o sea, la doble hélice se desenrolla para que los genes se queden expuestos. Entonces, el punto de partida ya, el punto de partida de un gen está determinado por una región que es promotora, que es una secuencia repetitiva no codificante de nucleótidos. En este caso, la secuencia timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina. Sí, bien larga. Y es un promotor, que es la secuencia o la caja, si le dicen, data, ¿no? Y básicamente marca dónde empezar a transcribir. Entonces, hay docenas de proteínas y enzimas que se unen para formar el complejo de prehielización. El complejo de prehielización, que marca, en este caso, bueno, va a estar alrededor del promotor y se encuentra en la enzima ARN polimerasa. Acuérdense. Entonces, se produce la elongación. En la elongación, pues el ARN polimerasa deshace las dos cadenas y rompe los enlaces de hidrógeno entre los nucleótidos complementarios a lo largo de más o menos 14 pares de bases. ¿Ok? Entonces, la zona va a quedar abierta y está dentro de la ARN polimerasa y se denomina burbuja de transcripción. Entonces, la ARN polimerasa sigue la cadena molde y la utiliza para ensamblar una molécula de ARN mensajero, que es la imagen reflejada de la cadena molde, ¿no? Entonces, el ARN mensajero es ligeramente diferente del ADN. ¿Por qué? Porque el ARN mensajero utiliza nucleótidos ligeramente diferentes, ¿no? La timina se sustituye por uracilo. Ujú. En el ARN mensajero. Acuérdense de eso. Ya no va a ser timina, sino que va a ser uracilo. Y el uracilo se va a emparejar con la adenina, como lo haría la timina, ¿no? Y el ARN mensajero va en dirección contraria al molde, o sea, del extremo 5 al extremo 3. 5 al extremo 3. Y al leer la cadena molde, la ARN polimerasa se va a desplazar desde el extremo 3 de la cadena molde hacia el extremo 5. Entonces, mientras que la molécula de ARN mensajero en el sentido inverso, que va a ser desde el extremo 5 hacia el extremo 3. Entonces, la ARN polimerasa ensambla al ARN mensajero uniendo nucleótidos que sean complementarios. Entonces, eh, um, vamos a hacer que la cadena molde tenga un aspecto complementario, ¿no? Y cuando la RNA polimerasa descienda por el ADN, los enlaces de hidrógeno entre los nucleótidos que ya han sido transcritos se van a reformar y van a unir de nuevo al ADN.
Entonces, la RNA polimerasa llega a una secuencia específica que si esta era la secuencia TATA y estaba relacionada con el inicio, hay otra que es la secuencia STOP, el codón STOP, y tiene dos secuencias complementarias en una fila, en una sola cadena. Entonces, cuando se transcribe el RNA mensajero, las secuencias se van a enlazar y crean un bucle de horquilla. La RNA polimerasa se separa de la cadena de ADN, entonces básicamente la arranca, ¿no? Entonces termina la transcripción. El RNA mensajero se separa de la enzima y el ADN se cierra de nuevo. Y la ADN polimerasa transcribe otro gen. Entonces, el ARN mensajero, este de acá, puede dividirse en secciones de exones e intrones. Los exones codifican a la proteína, mientras los intrones no codifican a la proteína. Exones e intrones. Entonces, el espliciosoma corta y empalma los intrones. Básicamente edita, ¿no? Y hace un corte mucho más limpio. ¿Para qué? Para tener exones solamente, con una tapa y una cola de poliadenina para codificar una proteína. Y el ARN mensajero pues se va del núcleo, ¿no? Se va del núcleo, se engancha un ribosoma y crea una proteína, que eso ya es la traducción. Entonces, acuérdense de los tipos de ARN, ARN mensajero, ARN ribosómico, ARN en transferencia. El ARN mensajero es muy, muy, muy importante. Y sobre todo, ¿en qué consiste la transcripción, la enzima polimerasa? Cuando hablamos de transcripción, acuérdense de la síntesis de una molécula de ARN usando como molde una de las hebras del ADN. Y esta molécula de ARN va a ser complementaria a la hebra molde y casi idéntica a la hebra no molde. Porque, como les dije, tiene uracilo en lugar de timina. Y el ADN es transcrito por la ARN polimerasa, que añade los ribonucleótidos en dirección de 5 a 3. Y esta no requiere primers para iniciar la polimerización. No todo el genoma se transcribe en un solo evento, porque solo se transcriben ciertos genes dependiendo de la célula. Y vamos a ver en procariotas también y en eucariotas, ¿no? En procariotas, la RNA polimerasa está conformada por 5 subunidades, alfa, beta, sigma, ¿no? Entonces, el factor sigma se asocia al núcleo de la enzima. ¿Y cómo va a iniciar la transcripción? Acuérdense que hay dos regiones de reconocimiento dentro del cromosoma, dentro del promotor, o regiones promotoras. ¿Y cuáles son estas? Tenemos a la caja Pribnow o caja Tata, que es el que le dije, y la 35 también. Entonces, en la síntesis de ADN, los sitios de iniciación, promotor y terminación son secuencias específicas en el ADN. La RNA polimerasa se desplaza sobre el ADN y abre temporalmente la doble hélice. Transcribe una de sus hebras, que es la hebra molde, y añade ribonucleótidos en dirección de 5 a 3. ¿Y cómo termina la transcripción? Pues las secuencias repetidas, invertidas del ADN dan lugar a regiones complementarias que forman un stem loop o estructura secundaria, ¿no? Que va a estar seguida de una secuencia de uracilos en el ARN mensajero, y es una señal para el término de la transcripción. Entonces, en bacterias, los genes que codifican las enzimas de una vía metabólica específica son cotranscritos en un conjunto dado como resultado del ARN policistriónico, ¿ok? Y el operón, esto también es pregunta de examen, es un conjunto de genes estructurales que son transcritos en conjunto y que están bajo la dirección de un solo promotor. El ARN policistrónico es una molécula de ARN mensajero que contiene la información para la síntesis de dos o más proteínas. Entonces, en eucariotas, las eucariotas tienen 3 ARN polimerasas que transcriben diferentes tipos de genes. La ARN polimerasa 2 es la que transcribe la mayoría de los genes que codifican las proteínas.
Y la RNA polimerasa 2 necesita de varios factores de transcripción para iniciar el proceso. Ahora, tenemos factores de transcripción. Por ejemplo, el factor TFID y su subunidad TBP hacen el reconocimiento de la caja TATA en el promotor. Muy, muy, muy importante. También se produce el reclutamiento de los otros factores y el factor TFIIH separa las hebras de ADN y realiza la fosforilación en este caso. Bueno, esto y vamos a ver la importancia de la caja TATA en este caso. Bueno, acá la diferencia entre eucariotas y eucariotas. Acuérdense que la caja TATA es una de las secuencias, como les dije, más conocidas y va a estar más o menos a 30 nucleótidos antes del sitio de la transcripción. ¿Y quién la reconoce? La reconoce TBP en el factor TFIID de la RNA polimerasa. RNP nada más le voy a poner. Ahora, este factor TFID y su subunidad TBP hacen reconocimiento de la caja TATA. Esto se los pongo porque esto siempre es pregunta de examen. Siempre. Entonces, para esto vamos a necesitar el procesamiento del transcrito primario que se hace mediante el capping, que es la adición de un nucleótido modificado, la poliadenilación, que es la adición de aproximadamente 200 nucleótidos de adenina, que participa en la enzima ARN polimerasa, el splicing o la remoción de intrones o regiones no codificantes del transcrito primario. Y para esto el ARN maduro se va a exportar a través de los poros nucleares, que es lo que les dije, que ya lo vimos la clase pasada. Y hay proteínas que van a viajar junto al ARN mensajero, ¿no? Y se va a transportar y el receptor nuclear es un complejo de proteínas que se une pues al ARN mensajero maduro. Entonces, cuando ha sido exportado, el receptor se disocia y es reimportado para ser utilizado. ¿Ok? Entonces, en eucariotas, la transcripción y el procesamiento del transcripto primario ocurren en el núcleo. Acuérdense, el ARN mensajero que ya es maduro se va a transportar al citoplasma para el inicio de la transducción. En procariotas, la producción del ARN mensajero es más compleja y ocurre en el citoplasma. En eucariota, los extremos 5 y 3 del ARN mensajero bacteriano no sufren modificaciones. En cambio, en procariota, el ARN mensajero bacteriano puede contener información para varias enzimas, para varias proteínas, perdón, lo que se llama policistriónico. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿todo bien? Si todo está bien, me ponen un corazoncito. Si tienen alguna duda, me ponen una carita sorprendida. ¿Seguros? Bueno, igual si tienen una pregunta, pueden escribirme por privado, normal. Y ya que no tienen una pregunta, yo tengo dos preguntas para ustedes. Esta es la primera. En la estructura del ADN señale lo correcto. Contiene bases nitrogenadas, ribosas y proteínas. El grupo fosfato le otorga la carga eléctrica positiva. Contiene bases nitrogenadas, glucosa y histonas. Es monocatenario, es un polímero de nucleótidos. ¿Cuál creen que sería la respuesta? Chicos, faltan 3 semanitas para su examen. Bueno, les voy a decir la respuesta.
El ADN, perdón, es un polímero de nucleótidos. Voy a regresar hasta... Ahí está recontra atrás. Ok, acá se la dejé. El ADN es un ácido desoxirribonucleico de cadena doble y acuérdense que son complementarias, una va para una dirección, otra va para la otra, y es un polímero de nucleótidos, ¿ya? Polímero de nucleótidos o desoxirribonucleótidos, que creo que también se lo puse acá. Polímero, ajá. Polímero de nucleótidos o polinucleótidos. O sea, ¿esto qué significa? Que hay varios nucleótidos. No me expliqué todavía. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Durante el ciclo celular, A. La célula se divide por mitosis, la cual se divide en profase, metafase, anafase y telofase. La interfase consta de profase, metafase, anafase y telofase. No todas las células duplican su material genético para dividirse. La célula siempre se divide por mitosis. Eh, las células geminales se dividen en dos células diploides. ¿Cuál creen que es la respuesta? Veo una respuesta. ¿Alguien más, chicos, que quiera dar un comentario? Bueno, sí, esa era la respuesta. La célula somática se divide por mitosis. ¿A qué se refiere con célula somática? Ah, ya. Las células somáticas son todas las células, básicamente son todas las células que no son las, o sea, cuando hablamos de cromosomas, acuérdense que tenemos 23 pares, ¿ya? O sea, 46. Y en este caso, bueno, dice células somáticas, pero cuando hablamos de cromosomas somáticos, o sea, las células somáticas son todas las células que no son sexuales, ¿ya? O sea, menos el óvulo y el espermatozoide. Entonces, en estos 23 pares hay un par que es el último que determina el sexo, XX o XY, básicamente. Entonces, esto se da, bueno, por una serie de reacciones, pero acuérdense que en este caso, todas las células que no son somáticas cumplen todas estas, todo el ciclo celular, ¿ya? Ahora, la duración si les hubieran dicho quizás las células somáticas tienen, todas las células somáticas se dividen por mitosis, o realizan la mitosis más rápido, quizá eso no la descartaban porque no es así, como les dije, varía de acuerdo al tejido. Si son tejidos, hay tejidos que están siempre en fase G0, hay tejidos que ni siquiera hacen mitosis, entonces, pero les dicen las células somáticas se dividen en general, no dicen que la duración, porque ahí sí eso no hubiera sido. Pero como dice, las células somáticas se dividen por mitosis, básicamente les estaba preguntando cuáles son las etapas de la mitosis, lo cual está bien, ¿no? Profase, metafase, anafase y telofase. Que eso sí se los puse acá. Ajiji. Ah, no, acá está, lo encontré. Acá está. Entonces, acuérdense de la mitosis acá. La mitosis es una fase de división celular y la mitosis general se divide en profase, metafase, anafase y telofase. Esto aplica para células somáticas, las células sexuales, el óvulo, el ovocito y el espermatozoide, pues tienen un ciclo celular muy diferente, ¿ya? No vamos a entrar ahí. Pero para las demás, esto cumple profase, metafase, anafase y telofase. Acuérdense.
Ahora, ¿qué más decía? Mm, Ya, la interfase consta de profase, ya, esta definitivamente no era, ¿no? No todas las células duplican su material genético para dividirse. Esto es falso. Todas las células tienen que duplicar el material genético, sino que ¿qué le toca a la otra célula? No. Lo que hemos visto en la replicación. Esto lo puse por acá. Mm, Acá. Y acá les dije que cada célula tenía que duplicar su material genético, ¿no? Sobre todo los cromosomas. Cómo pasaba de cada una. ¿Ok? Bueno, chicos, hasta aquí ya no tengo más preguntas para ustedes, pero ¿ustedes tienen alguna pregunta, algo que quieran saber, algo que no hayan entendido? Pregunten, chicos, porque este tema, si bien lo bueno de este tema es que quizá las preguntas como que son las mismas, no digo que van a ser banco, pero pueden jugar con las alternativas. Por ejemplo, si acá les preguntaban, en este caso, en la estructura del ADN señala lo correcto y dijimos ya, es un polímero de nucleótidos. Quizá les pregunten sobre algún nucleótido, ¿no? Quizá les pregunten sobre lo que hablamos, por qué enlaces están unidos, en qué extremo crecen, ¿no? Algo así, quizá, no sé. Pero hagan eso de estudiar también de las alternativas y descartar, por qué no, o porque sí, algo que no les haya quedado claro y bueno, todo eso, ¿no? Entonces, si todo está bien, chicos, me ponen un corazoncito para pasarles el post-test, o si tienen alguna pregunta, me ponen una carita sorprendido, por favor. Ok, entonces les voy a pasar el post-test. Ok, chicos, ya les pasé por acá y por WhatsApp, así que voy a dejar de grabar ahora sí.